Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hola amigos de Catálisis, ¿cómo es? No se crean. Solo los verdaderos fans de Catálisis sabrán por qué iniciamos así. Pero bueno, estamos aquí en el 9º episodio de esta 4ª temporada. Mis queridos catalizadores, ya estamos casi al final de nuestra 4ª temporada. Y bueno, Sam y yo hicimos una apuesta y apostamos la cabellera. ¿Qué pasó ahí, Sam? Al parecer, pues no sé. Aparte, no fue una apuesta que nos... Nadie que me le avisó. ganáramos a alguien exactamente qué momento. Pero sí, no, parece que nos pusimos de acuerdo, pero la verdad es que no. Ya era momento, ¿no? Pero justo ayer o antier estaba pensando como hubiera podido apostar algo así y apostar la cabellera y si Exactamente, perdía pues ya no exactamente. pasaba nada. Pero el clásico, hubiera podido apostar el clásico que juega el Barcelona y el Madrid. Pero Sí, esta semana. eh, Pero bueno, eso lo hicimos también en parte por ustedes, porque sabíamos que nuestro look con pelo largo cada vez estremece a las señoras Sí, old religiosas. school, ¿no? Entonces, para no ser piedra de tropiezo, nos cortamos el pelo. sí, no, o sea, les podría contar todos los comentarios que me dijeron muchas veces en línea en la iglesia cuando veían que era homosexual, que probablemente, bueno, ya. Que estaba en rebelión. Estaba en que- rebelión, pero bueno, ya tenemos el corte chido, el corte... Relevante. Sí, y también está padre porque ya está ahí en video para la Para la eternidad. posteridad, exactamente. Cómo nos veíamos, entonces ya con No, esto estoy bueno, satisfecho. eso es un muy buen punto, porque yo dije, me tengo que tomar una foto antes de cortármelo. Sí. Tengo videos. Tenés videos de cómo te veías. Exactamente. Pero bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, mi querido Sam? Hoy vamos a hablar de una palabrita muy importante, Monosílaba. monosílaba, que es la fe. Vamos a hablar hoy de la fe. Estamos terminando esta serie que hemos estado hablando acerca de valores del reino, ¿no? Y estamos hablando justo de algunos que nos faltaban, ¿no? Y digo, podríamos aquí meter muchos más, ¿no? O sea, eso lo sabemos. Pero creo que algunos de los otros que no hemos hablado, por ejemplo, el amor, ¿no? Habíamos dicho algún Comunidad. otro por ahí. Comunidad, O sea, que creo que también son comunicación. valores. Los hemos tocado en otros puntos del podcast, ¿no? En otras temporadas. En la primera temporada hablamos del amor. En la segunda temporada hablamos mucho sobre relaciones y también comunidad y la importancia que es eso. Pero nunca hemos hablado de la fe como tal. La mencionamos obviamente todo el tiempo, pero queremos cerrar hablando de esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué creemos lo que creemos? Y cómo se ve para nosotros creer, ¿no? Sí, no, o sea, creo que es obvio, o bueno, no, por eso no es obvio, pero es muy obvio el hecho de que estamos aquí, bueno, Catálisis, probablemente la gente que nos escucha creen en Dios, son cristianos o espero, ojalá, y si alguien nos escucha y ¿Tienes no una es relación cristiano, con Dios? o eres mormón o testigo de Jehová o católico, qué chido que nos escuchas, mándanos un Agnóstico, mensaje agnóstico. O sea, pero tienen este concepto de la fe, pero como decías, o sea, nunca hemos como hablado de por qué creemos, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos fe? ¿Por qué creemos en un ser superior, en un ser que nos creó? Y todo esto cuando es muy fácil o cuando podríamos no creer en nada, ¿no? Podríamos creer en el Big Bang y así. Y bueno, Que también creo en el Big Bang, pero... Sí, bueno. Pero ese lo vamos a dejar para las teorías conspirativas de Sam en su lado B. En el lado B de Sam hablar del Big Bang y la evolución. Pero bueno, como hemos venido hablando de estos valores de la fe, lo dividimos en tres: cómo lo ve el mundo, cómo lo ve la iglesia y cómo lo ve el reino, ¿no? Entonces, ¿qué dice el mundo de la fe? Pues creo que... Perdón, Gonzalo, creo que mucho de la culpa de lo que dice el mundo es por culpa de la iglesia, ¿no? De todos los valores. Creo que la fe, creo que es una de esas palabras universales, ¿no? O sea, no solamente en el contexto cristiano, obviamente la fe es algo que creo que a mucha gente le mete mucho ruido, ¿no? O sea, si tú le preguntas a gente que no es cristiana, que no es creyente, que no va a una iglesia, si tiene fe, muchos te dirían que sí, ¿no? O que tienen una forma de fe. Hay mucha gente que totalmente no. Y, o sea, esos son... Pues, o sea, creo que hay una gama muy, muy amplia de lo que es fe. Creo que en esencia,
fe es equiparable para el mundo con una creencia en algo que no se ve, que no es tangible, ¿no? Y creo que eso es la manera como un poco reduccionista, o sea, es un poco sencillo nada más pensar en la fe como algo en lo que crees que es, o sea, ¿no? O sea, hay gente que tiene fe en los astros, ¿no? O fe en un santo, o fe en el tarot, o fe en el eneagrama. En el eneagrama. Pero creo que es eso, ¿no? Es como, es también una acción, ¿no? Tener fe, es como poner tu confianza en una creencia, ¿no? Sí. De alguna manera. Y generalmente creo que lo ve el mundo como... O sea, porque, bueno, la cultura es grandísima, ¿no? Y hay tendencias o hay diferentes grupos. Y creo que muchas veces, en general, si lo digamos, la forma fea de ver la fe del mundo, vamos a llamarlo así, es como simplemente un escapismo, ¿no? Es como decir como... Pues creen en algo para estar felices, ¿no? O creen en Dios porque piensan que eso les da satisfacción y si está bien. O creen en los astros, o sea, y los horóscopos, ¿no? Que no sé si sabías, ya hay un nuevo horóscopo. Ah, ¿no? Se llama Osiquio o algo así se llama. Y no, o sea, yo no sé nada de horóscopos, pero solo sé que ya hay un nuevo horóscopo. Órale, ¿no? Entonces, eso no sabía. se necesita mucha fe para eso, ¿no? Sí. Y que luego pienso, ¿no? O sea, ahorita que estamos hablando de esto del mundo y de como decías, ¿no? O sea, la fe no solamente es en el cristianismo, ¿no? Y no nos vamos a meter ahí porque es como una trampa, pero... ya se me olvidó que iba a decir. O sea, iba a decir algo así como lo que dices. O sea, la fe no es solamente en el cristianismo, sino es para muchas cosas, ¿no? Y incluso para eso de los horóscopos, creer se necesita mucha fe, ¿no? Y creo que a veces... en el América, en el Cruz Azul. No, en el Cruz Azul. Creo que se necesita más fe para el Cruz Azul que para el América. Pero, o sea, creo que al punto que lo que iba... creo que eso es lo difícil de la fe y de cómo lo ve el mundo muchas veces. Como quién tiene razón, ¿no? Sí. Porque muchos tienen fe en los horóscopos, muchos tienen fe en Alá, muchos tienen fe en hay un dios que dicen mucho Silu o Tliluk o... Bueno, un dios así medio raro. ¿Tlaloc? Bueno, Tlaloc. Yo tengo mucha fe en Tlaloc. O sea, neta, perdón, me voy a desviar un poco. Literal, ayer o antier lavé mi camioneta. Ajá. Y al día siguiente llovió y se ensució todo. O sea, no hay vez que no lave mi coche, que no llueva y se lo ofrezca a Tlaloc. Es que no les has hecho los sacrificios a Tlaloc. Pero bueno, el punto es eso. O sea, a lo que quiero llegar con esto, la fe... O sea, muchos creen en cosas porque yo creo que así fuimos diseñados, pero creo que lo difícil de la fe y más de cómo lo ve el mundo, si nosotros como cristianos o como creyentes, y esa es una de las cosas, ¿no? Ahorita vamos a ir, no somos llamados creyentes, es que muchas veces lo difícil de la fe es que no puedes comprobar quién tiene razón, ¿no? Claro. Porque igual vemos en el mundo, en la religión y muchas cosas, y muchos tienen fe, pero no podemos sentarnos a la mesa y decir así como, vamos a ver quién tiene la verdadera fe, ¿no? Y creo que también, o sea, es un producto de nuestra evolución como sociedad o sea, a través del modernismo, ¿no? Y esto no es una crítica, pero creo que es una consecuencia de todo ese proceso que, o sea, para muchos la fe que tienen es en la ciencia, ¿no? O sea, en cuanto a todo tiene que ser cuantificable o no es real, ¿no? Pero digo, lo hemos hablado en otros lados, pero ayer justo estaba viendo esto es lo que hago a la 1 de la mañana. No, tampoco. Trato de... Sobre todo hoy me tenía que despertar temprano. Lo hago a la 1 de la mañana viendo videos de YouTube sobre física cuántica, ¿no? Y muchas de las cosas a las que estamos tratando de entender no se ven. Estamos haciendo suposiciones que no entendemos, ¿no? Y obviamente mucha gente podría decir, sí, pero ahí sí podemos cuantificar, etcétera. Pero creo que estamos en cosas similares, ¿no? Pero creo que mucho del ambiente en el que nos movemos, un mundo meramente secular, muy académico, muy letrado, muy basado en lo que podemos ver y cuantificar, eso es, la creencia está en eso. Porque eso es tenerle fe también, ¿no? Sí. O sea, es decir, lo que yo no puedo ver, no lo voy a creer, ¿no? Y creo que es donde ponemos nuestra fe, ¿no? Y justamente, o sea, nada más esa frase, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde ponemos nuestra fe, no? Pero creo que es al final de cuentas un lugar es una fuente de creencia acerca de algo, ¿no? Y sí, o sea, y creo que el punto que quiero llegar es que todos los seres humanos tenemos fe, o sea,
O sea, creo que sería difícil discutirlo o no sé si alguien crea que no tengamos fe, pero pues todos los seres humanos desde el principio creían en el fuego y como dices, hemos tenido esta historia de desarrollo de la ciencia y cada vez vamos siendo más certeros en lo que creemos, en lo creemos. Y ahorita justo que estamos hablando, me acordé de una serie que salió en Netflix que se llama El Mesías y que creo que también estaría muy padre hacer ese balón de adoración porque creo que está increíble, pero hay una frase que me gusta, el que dice, todos adoramos a algo. Claro. Y creo que el punto aquí también es igual. Todos tenemos fe en algo. O sea, creo que el mundo muchas veces tiene fe en la ciencia o tiene fe en lo tangible. Pero como dices, o sea, yo también he investigado un poco de la física cuántica. De sí, pues necesitas mucha fe para saber que, no sé, el experimento ese de los dos fotones y de las partículas. O sea, que si tú decides que sea un fotón, se hace un fotón. Y si no es una partícula... Si lo observas es de una manera... Un átomo es 98% espacio vacío. Entonces realmente somos seres que son vacíos. Pero sí nos puedes... O sea, para eso también necesitas fe, ¿no? Entonces creo que como tú dices, ¿dónde está nuestra fe, no? Y otra cosa que quiero decir es que también creo que a veces el mundo lo ve así, es que la fe, o sea, lo que decía, la iglesia muchas veces se ha demostrado al mundo que la fe y la ciencia están peleados, ¿no? Sí. Y yo creo que no, o sea, yo creo en un Dios, o sea, tengo fe para creer en ese Dios, pero ese Dios no necesariamente está peleado con la ciencia y con lo tangible que muchas veces podemos creer, ¿no? Sí, y es creo que cuando haces de Dios un Dios tan pequeño que solamente cabe en una cajita, en donde se empieza a pelear con la interpretación que propone la ciencia acerca de cómo funciona nuestro mundo, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decidir cómo Dios hizo que el mundo funcionara? Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Tal vez lados B, tal vez otra temporada, hay mucho que hablar. Pero creo que, o sea, regresando un poquito a lo que cree el mundo, como contexto, o sea, si nos vamos a fe como una creencia en Jesús, como Hijo de Dios, sí, en Dios, el Padre, en el Espíritu Santo, creo que muchas veces la gente lo ve como... Es más fácil para la gente aceptar a un Jesús como maestro y aceptar, sí, hasta en ciertas maneras a Dios. Lo he escuchado mucho esto últimamente. ¿No? Exactamente. Lo he escuchado mucho esto últimamente. Dios como el universo, ¿no? Sin una personalidad, sin una motivación, sin un carácter, ¿no? Que experimentar, sí, sino como el universo. Mucha gente... Creo que tiene el gran espíritu. Exactamente. O sea, los indios mucho lo ven con gran espíritu. Es mucho más fácil para ellos interpretar y aceptar eso, pero... Que para mí es un avance, ¿no? Totalmente. O sea, creo que antes estaba mucho más partido a la mitad, sesgado, ¿no? Pero creo que para mí ya es un avance que la gente ya pueda pensar como... O sea, y eso es a lo que voy. O sea, y bueno, o sea, lo que dices ahorita... El mundo ya está llegando a esa conclusión por medio de la física cuántica, por medio de todo eso, que todo está conectado, de que todo es uno, ¿no? Y ahí podríamos meter el versículo ese de Efesios, de todo está sostenido por él y por él. ¿Cómo es? Y por él y en medio de él. La plática esa de Louis Giglio, ¿nunca la has visto? No. Tiene una plática ahí donde se va, bueno, que se va a las moléculas y ahí hay una cruz y te vas al... Bueno, o sea, ¿no? Ese es el punto. Ahí ya lo estaríamos sobreexagerando, sí, pero me gusta que el mundo ya está llegando hacia ese punto de es imposible no creer que hay algo más allá, que está todo unificado, pero yo creo también que eventualmente, o sea, puede llegar, o sea, si nos adelantamos en la historia 100 años, 200 años, donde la ciencia ya esté muy avanzada, y te demostraran el universo está vivo, se sigue expandiendo, es imposible no creer que hay algo creado. Aún si ya te lo pudieran demostrar, esa persona necesitaría fe para creer en eso. Sí. O sea, sí entiendes mi punto. O sea, creo que no es una cuestión de tener o no fe, es decidir en qué vas a poner tu fe, ¿no? O sea, creo que requiere... Todo mundo estamos poniendo nuestra fe en algo... No, o sea, porque puede ser en ti mismo, ¿no? Muchas de las personas que conozco que no creen en Dios... Tengo el universo en mí, yo soy todopoderoso. Y ni siquiera te vayas al nivel espiritual. Creo que mucha gente que no cree en Dios dice solamente... O sea, no me puedo valer de nada de un ente exterior que vea por mí. Solamente puedo creer yo en mí mismo, ¿no? O sea, y creo que mucha de este debate cae por un miedo a ser engañados. Sí, ¿no? Totalmente. O sea, creo que la religión. Exactamente, creo que ese es el... Inclusive la gente que decide no creer en Dios lo hace por un sospechosismo, ¿no? De decir como... O sea, hay muchas cosas que no me cuadran de acuerdo a mi experiencia o de acuerdo... la historia, tan siquiera. Exactamente. O la manera en la que la iglesia también lo ha vendido, ¿no? Pero... Y quiero regresar a ese punto, ¿no? O sea, para mucho...
creo que muchas veces la iglesia o el mundo percibe la iglesia o percibe la fe en la iglesia como una creencia ciega Sí. en algo, ¿no? O sea, que es Dios, ¿no? Pero creo que a veces el mundo le cuesta trabajo entender por qué creemos lo que creemos o por qué somos también tan optimistas, ¿no? Parece que porque a veces hemos hecho eso, hemos sido muy... O sea, negamos cosas, ¿no? Y hacemos como que no existen Sí. y ignoramos hechos y no escuchamos crítica, ¿no? Y entonces eso es fe, ¿no? Y Sí. es fe ciega. Y la neta, la fe ciega tiene un contexto negativo, ¿no? O sea, decir Sí. como, no sabes ni por qué crees, alguien te dijo qué creer y eso es lo que crees. Y entonces... Y la conclusión es, eso es de gente que no entiende, que no ha estudiado, o que no es ignorante, pensante. que no es pensante, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, creo que eso es un poco de cómo lo ve el mundo. Y nada más otra cosa de lo que dijiste que también me parece muy interesante es que precisamente como lo quieras, o sea, Jesús el Maestro, Jesús el Mesías, Jesús el Rey del Universo, me gusta porque él puso la pausa para quitar eso, del ver el universo como algo separado. Y a mí personalmente que también... O sea, lo he hecho. A mí me gusta investigar de otras religiones como el budismo, o sea... Y cosas, y lo que me he dado cuenta que nos separa, digámoslo así, de lo que creemos acerca de Jesús y así, es que precisamente el budismo y el musulmán o lo que sea, creen en algo más, pero lo ven como algo separado de... Y Jesús nos vino a presentar a Dios como un padre, ¿no? Como alguien cercano. Y creo que eso es a veces lo que hace la diferencia de tener fe y lo hace más fácil, ¿no? Es más fácil creer en un padre bueno que quiere lo mejor para mí a creer en simplemente un universo infinito que pues ahí está y quién sabe cuáles son sus intenciones, ¿no? Y ahí es donde entra el sospechismo. ¿Cómo es? Sospechosismo, supongo. Sí, pero creo que es creo que es una de las cosas que igual más a mí me hablan, y porque es al nivel que yo me relaciono en cuanto a una personalidad de Dios, ¿no? O sea, decir, o sea, Dios como persona que es experimentable a este nivel, ¿no? O sea, porque igual, o sea, conozco gente que cree en el universo, que cree en un creador tal vez, que cree en el mundo espiritual, pero es un mundo impersonal y también, ¿cómo ponerlo? Desinteresado. Sí. ¿No? Entonces nosotros somos como estas pequeñas hormiguitas que interactuamos con este mundo y allá existen tal vez ángeles o entes espirituales o lo que sea. Mejores que nosotros. Pero en realidad es que son neutrales y no les importan. ¿No? Cuando creo que una de las cosas que vino a revelar Jesús justamente fue inclusive a quitarle esa idea que tenía los judíos acerca de su mismo Dios y decir, no, ustedes lo están viendo como un Dios alejado, impersonal, que no se puede acercar. Yo se los vengo a presentar como mi padre, ¿no? Y eso es la manera en la que yo creo que ustedes lo experimenten, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, y no, eso no quiero que caigamos en un debate de otras religiones, ¿no? Pero creo que es el Dios que se hizo vulnerable al presentarse como padre e invitarnos nosotros a ser hijos, ¿no? Y creo que eso es increíble, ¿no? Sí, y bueno, nada más para llegar a toda la conclusión. Para eso se necesita fe, incluso. Sí. O sea, y lo mismo que decía, o sea, ahorita la ciencia y todo eso, los que dicen como si yo soy un Dios y tengo el universo dentro de mí, pues eso es la verdad. O sea, te puedo citar Lucas 17:21, ¿no? El reino de los cielos está dentro de usted. O sea, todas esas cosas, Jesús, pero creo que, o sea... Dios no tiene un problema incluso con eso muchas veces, sino el punto es que tengan fe, ¿no? Y que tengan fe en algo y lo mismo. Ahí podríamos crear un debate de religiones o de en qué es lo correcto, pero creo que el Padre muchas veces con el mundo está satisfecho que tenga fe, ¿no? Y ahora vámonos a la iglesia que era como tú decías, ¿no? Es esta fe ciega, esta fe de tú nada más tienes que dejarte caer en el vacío y Dios lo va a hacer, ¿no? Ten fe, hermano. Sí, que creo que es una de las cosas que creo que más critican a la iglesia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a veces eso se da para mucho abuso, ¿no? Y de ahí viene este miedo a ser manipulados, a ser controlados, ¿no? O sea, solamente hacemos cosas porque nos dicen que tenemos que hacerlas porque si no nos va a caer... pues, la autoridad celestial. Sí, o sea, le tenemos miedo también, o sea... Tenemos mucha fe en el diablo a veces, ¿no? En el poder que tiene sobre nuestras vidas. Y creo que muchas veces, sobre todo en el término fe, lo vemos como una moneda intercambiable. Es como que algo que creces tú dentro de ti al no hacer preguntas, Sí. ¿no? O sea, al no dudar, ¿no? Que como que creces tu fe y entonces eso lo puedes intercambiar por...
mi papá está enfermo, entonces voy a confiar que Dios lo va a sanar y entonces voy a llevarle esta ofrenda que es fe y entonces Dios lo va a hacer porque ya le traje mucha fe, ¿no? Sí. Y lo mismo, o sea, creo que la fe conlleva misterio. Y creo que, o sea, tengo un punto, pero a lo que voy es esto. Creo que yo he estudiado o he leído y lo he vivido. Creo que uno de los miedos más grandes del ser humano es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Y creo que mucha de la fe va de la mano con la incertidumbre en el decir, decido confiar aunque no sepa qué va a pasar. Y creo que muchas veces, o sea, la fe como muchas veces yo leo en la Biblia, o sea, uno de los versículos más famosos, ¿no? Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿no? Eso te dice el Señor. Muévete, muévete. No, manches, es buenísima esa. Pero el punto es ese. O sea, lo que me pongo a preguntar entonces, ¿la fe es cuantificable? ¿O cuál es el punto que quiere hacer Jesús ahí? O sea, es como, sí puedo... o sea, pues me pongo a pensar en la noche a la 1 de la mañana, ¿no? Es como de... O sea, ¿sí es cuantificable que puedo llegar a tener fe como un grano de mostaza? ¿O Jesús solo está diciendo o queriendo hacer un punto que... no necesitas creer mucho como muchas veces piensan, ¿no? Como a lo mejor en ese tiempo los fariseos les enseñaban a los israelitas a de que tienen que hacer esto para que Dios los cuide, para que Dios lo haga. Pero creo que a final de cuentas la invitación es solo a creer y a tener fe en que Dios va a hacer algo. Pero muchas veces, como dices, la religión, creo que el punto de la religión o a veces en la iglesia lo que trata de hacer es cuantificar o... no sé si la palabra sea controlar o sea, que se vuelva fácil, que ya, o sea, formalizar o dogmatizar o lo que sea las cosas. Y creo que la fe muchas veces en la iglesia se ha dogmatizado, se ha formulado y es lo mismo, ¿no? O sea, el extremo peor siendo, si siembras $1,000, vas a recibir tu sanidad. Si haces esto, si tienes fe al hacer esto, entonces vas a... Dios sí te va a sanar y lo que no. Pero también luego en la Biblia tenemos que Dios o que Jesús sí le dice a la gente, tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado, ¿no? Entonces creo que en la iglesia seguimos queriendo cuantificar o ver cuál es la fórmula de la fe para entonces hacer cosas y no nos hemos parado nada más decir tengo que creer. Creo que ahorita lo que estabas hablando, creo que a veces utilizamos la fe para... Porque es fácil controlar acciones, ¿no? Dentro de la iglesia es fácil decir, eso no lo hagas, eso sí, y para eso generalmente utilizamos el pecado, ¿no? O y a veces utilizamos la fe para controlar pensamientos, ¿no? O sea, para mover a la gente a decir, tener fe es pensar de tal manera. Tener fe es no preguntar acerca de por qué esto funciona así. Tener fe es no ser negativo, ¿no? Sí. Y creo que es una manera en la que es una manera fácil de decirle a la gente cómo creer, ¿no? O sea, cómo formar su pensamiento, ¿no? Cuando en realidad creo, y para mí, Samuel, creo que esta es la definición que más resuena conmigo. Bueno, no es una definición, pero, o sea, como el statement acerca de la fe, que es, la fe tiene que ver menos con lo que crees y tiene mucho más que ver con en quién confías, ¿no? Y creo que ese es el punto de lo que regresamos, de tener fe es algo personal y es personable. ¿A qué me refiero con esto? Tiene más que ver con la relación de la persona de Dios que con una serie de creencias, ¿no? Por eso, para mí esta semilla de mostaza es una... O sea, es algo muy pequeño que Dios nos requiere, que es creer en Él. Sí. ¿Por qué? Porque no necesito saber todo, no necesito saber la teología correcta, necesito poder confiar en que Él es confiable en cuanto a lo que Él dice acerca de sí mismo y la manera en la que va a actuar, que lo vemos revelado en Jesús, ¿no? Y eso es suficiente. O sea, es que literal de ahí dice, ¿por qué? O sea, la parábola, ¿no? El ejemplo es una semilla. ¿Por qué no? La semilla no se queda estática, sino crece, ¿no? Sí. Y creo que el punto de partida y lo único que alguien necesita es creer que Dios es quien dice que es, ¿no? Y que nosotros podemos experimentarlo a Él como persona desde ahí, ¿no? Sí, o sea, para mí sería, dicho de otra forma, la fe no es tanto lo que crees para obtener lo que quieres, sino lo que crees para conocer a alguien o para creer en alguien. Y que creo que, o sea, viendo la fe en la iglesia, creo que
para mí ese es, o sea, no el problema, porque no tengo un problema y lo mismo que decimos siempre, no, amamos la iglesia, creemos en la iglesia, pero creo que ese es el punto, ¿no? O sea, La oportunidad que tenemos. La oportunidad que tenemos y lo mismo, vámonos a la definición de diccionario, ¿no? Hebreos 11. La fe, pues, es la convicción de lo que no se ve. Para que sea legal. Sí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Exacto. Y ahí tenemos la historia de Abraham y de Caín y de Abel. Pero creo que el punto está ahí porque la fe, pues, es la convicción de... ¿No qué? La certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero muchas veces eso lo aplicamos a cosas que nosotros queremos y no a una persona. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Creo que, como tú dices, la fe muchas veces en la iglesia se ha reducido a lo que tú piensas que puedes obtener si crees que Dios lo quiere para tu vida, ¿no? Y que creo que va un poco de la mano con lo que hablamos en el episodio de oración, pero creo que muchas veces para la gente la fe es creo que Dios me va a sanar. Sí, creo que si yo le doy mi vida a Dios, mañana mis hijos se van a portar bien. Sí, ¿no? Y quiero un trabajo nuevo, lo creo, ¿no? Y creo que incluso de ahí viene un poco de la crítica de la gente que ve pensante o del mundo hacia todos afuera. Somos pensantes. Sí, o sea... No, pero el materialismo, esa es la principal crítica, ¿no? Que es, entonces solo es positivismo ciego, ¿no? Sí, de decir como... O sea, de usar a Dios nada más como tengo fe para que lo bueno en mi vida pase. Y que para mí... O sea, creo que de lo que yo puedo entender de lo que dice Jesús, la fe tiene que usarse principalmente para creer que somos hijos de Dios. Para creer en lo primero que estamos diciendo, que... o sea, que en este universo no estamos solos, que hay un Dios que nos ama y que a lo mejor no entiendo, pero mi fe... Y aún la Biblia lo dice, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿por qué? Porque si ni siquiera tienes fe, no vas a poder experimentar a Dios. Entonces, para mí la fe, que es la oportunidad que tenemos en la iglesia, es dejarla de ver como algo que nos da la capacidad de obtener lo que queremos, a verlo como algo que nos da la capacidad de experimentar a alguien. Entonces, a lo que me refiero es esto, que... La fe es lo que me posiciona para poder experimentar a Dios, porque está diciendo, creo en algo que no puedo ver, que a lo mejor no puedo sentir, pero estoy dispuesto a. Y creo que creo que cuando tenemos fe y queremos experimentar a Dios, es ahí donde Dios dice, donde Dios se mueve y lo experimentamos. Uh-huh. Pero creo que es lo más difícil de la fe, ¿no? Que no es probable del verbo que yo te pruebe. Uh-huh. O sea, no es probable de que te puedo decir como de tuve fe y tuve esa experiencia, ¿no? Y creo que por eso a veces es tan difícil, pero creo que a lo que la gente tiene que llegar, o sea, porque nunca le vas a poder por medio de un argumento, nunca a nadie le vas a poder comprobar que Dios existe. Exacto. Siempre es por medio de una experiencia, pero creo que a lo que nos pueden ayudar los argumentos es a dejar o a llevar a que una persona pueda tener fe por un momento para tener la capacidad de experimentar a Dios y que Dios haga lo suyo. Sí, creo que este punto es súper importante y es la fe es la entrada para la experiencia. Uh-huh. Y la experiencia nunca nos... O sea, la experiencia nunca nos lleva a algo comprobable. Sí, no nos da evidencia, sí, pero sí nos da certeza. Sí. ¿No? Que creo que esa certeza es personal, ¿no? O sea, otra vez lo hablaba con mi amigo Héctor, que tiene un podcast que por cierto está muy bueno, que se llama Con los pies en la tierra. Uh-huh. Y él hablaba acerca de su experiencia con lo espiritual, ¿no? Y dice, es que no te puedo decir cómo... No, o sea, no te puedo... Es difícil ponerle palabras, no te puedo... Pero dice, pero hay una certeza dentro de mí acerca de lo que experimenté, ¿no? No necesito que nadie me lo argumente, sí, ¿no? Y creo que ese es el punto. Y creo que... No sé por qué funciona así. No sé por qué la fe es necesaria. No te puedo decir... O sea...
porque Dios la necesita, pero creo que es la puerta de entrada para que nosotros bajemos nuestras defensas y dejemos que Dios entre a un lugar. Ahí entra la gracia, ahí entra, o sea, cosas que hemos dicho, ¿no? Pero creo que este punto de la fe me apunta a una persona para que entonces yo la pueda experimentar la persona. Yo no tengo una relación con la fe. Yo no tengo una relación con una creencia. Tengo una relación con una persona y por lo tanto creo algo. Sí. ¿No? Que creo que a veces esa ecuación está invertida, que es como, primero tú crees en algo y después, si te va bien, conocerás a la persona que te dijo que creyeras eso, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, creo que ya dimos un poco de definiciones o de experimentos o experiencias con la fe en el reino, pero creo que, o sea, ahora sí vamos a entrar de lleno en el reino y creo que, o sea, ahorita lo decía y creo que sería bueno tocarlo ahorita, ¿no? Que es como a veces pensamos que la fe es no tener dudas, ¿no? O la fe es siempre, o sea, pensamos que la fe en el reino siempre es poder decir como, no, siempre estoy bien, ¿no? O sea, nunca tengo bendecidos temporadas hermanos malas o siempre creo en Dios. No digas que es una enfermedad. Sí, no. Esas personas, sí. Que es como de, oye, pero vamos a darte. No, ya por fe soy sano, ¿no? Sí. Pero, o sea, creo que al punto que quiero llegar es que la fe, como la gracia y como muchas cosas que decimos, la fe no solamente es la entrada, sino tengo que llevar una vida de fe que siempre me lleve a Jesús o siempre me lleve a la persona de Dios. Y creo que la gente pierde la fe cuando cae en el error de lo que decíamos ahorita, de ver la fe como cuando obtengo lo que quiero obtener, ¿no? Y hay mucha gente decepcionada porque según ellos tuvieron fe para su nuevo coche 2021 y Dios no lo respondió porque no tuvieron fe suficiente, ¿no? O en algunos casos para cosas muy reales que vienen de un corazón dolido, que es, necesitaba que mi hijo sanara y no sanó y falleció, ¿no? O sea, pero creo que ahí es justo donde mal representamos la fe y lo que Dios está haciendo. O sea, nosotros tenemos una invitación a conocer a una persona y en medio de conocer a una persona hay un montón de respuestas y también creo que Dios trae sanidad y trae un montón de cosas. No estoy diciendo que eso no, pero Dios está más, o sea, Dios está más cómodo con el misterio de lo que nosotros estamos, ¿no? Entonces, creo que justamente cuando ponemos nuestras expectativas en una fórmula, decir, es que yo estuve yendo, o sea, hice todos mis devocionales, estaba yendo y estuve creyendo, ¿no? ¿Por qué no se sanó? Entonces, quiere decir que Dios no es real. Y es como nunca fuimos llamados a poner nuestra confianza en una persona en una expectativa que teníamos de algo que querías que hiciera, ¿no? Y que creo que es lo más difícil de la fe y de ser creyentes, de creer en Dios, ¿no? O sea, porque yo, como dices, yo en mi vida he pasado, y creo que todos, ¿no? O sea, todos en nuestra vida hemos pasado situaciones, aún cristianos, aún creyentes, en donde como cristianos pasamos experiencias que nos han dolido, que hemos tenido necesidades, y yo personalmente, ¿no? Y como decía, creo que todos, pero creo que la fe lo que hace es llevarme a decir como, a pesar de eso puedo creer en Dios y lo voy a decir y puede que no tenga mucho sentido, digámoslo así literal, a menos que tú lo hayas experimentado como ese abrazo de Dios, pero muchas veces cuando he pasado por esas situaciones o por esas temporadas de mi vida que me quiebran, que no entiendo respuestas, es esa fe que me da paz. Sí. Es esa fe que busco experimentar a Dios y aunque ya no obtuve la respuesta que yo quería o ya no experimenté externamente lo que pensaba que me iba a traerse felicidad, en medio de esa duda, en medio de ese dolor, tengo esa fe para decir, creo en Dios y tengo esta paz que me sobrecoge y digo, ok, no pasa nada, puedo seguir adelante. Y hay una canción de los Torvalds que a mí me encanta y la letra dice, cuando no entiendo... Cuando no entiendo, decido confiar, sí, ¿no? Y creo que, por lo menos para mí ha sido esa una respuesta, ¿no? Porque creo que la falta de entendimiento es lo que nos lleva a la duda, ¿no? Y a ver, creo que también vale la pena hablar de esto un minuto, que es como... A veces creo que le tenemos mucho miedo como iglesia a que la gente haga dudas. No creo que Dios existe, ¿no? O sí, dudo de que Dios sea real. O a que nos expongamos a algunas de las críticas
reales que hay acerca de si Dios existe, entonces ¿por qué tal? Hay sufrimiento en el mundo, ¿por qué pasa eso, no? O ¿por qué no? O sea, todo lo que experimentaste lo hiciste tú en tu cabeza porque tu cabeza es muy tu mente es muy poderosa. Todas esas cosas que son reales, son argumentos que existen allá afuera, que es lo que mucha gente ha utilizado para excusar su falta de fe en Dios, etcétera. Pero como cristianos le tenemos mucho miedo porque no sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque pensamos que el creer tiene que ver con tener una serie de argumentos que son así herméticos, que no tienen ningún, ¿no? Error. Y la verdad es que no. O sea, eso no es lo que Dios nos promete, ¿no? Y yo pensando, o sea, nos ven aquí, tenemos un podcast, ¿no? Trabajamos en la iglesia, pero yo he tenido momentos de duda. O sea, yo he tenido momentos de duda reales de decir, Dios, ¿esto es cierto? O si sí, o sea, de realmente dejarme ir a esos lugares. Y lo que siempre, en medio de la incertidumbre, en medio de no entender cosas, en medio de no saber, en medio de decir, no sé cómo funciona esto, lo que siempre me pone en un lugar de paz es la persona. ¿Por qué? Porque, y esto es creo que a veces el punto, ¿no? O sea, yo he tenido experiencias con Dios que nadie me las puede quitar, nadie me las puede como argumentar que no fueron ciertas, ¿no? O sea, no, es imposible, ¿no? O sea, es imposible que alguien me diga, eso que tú experimentaste no fue cierto, ¿no? Y o sea, porque esos son vistazos, esos son momentos de intimidad con una persona que nadie me quita. Pero a veces no, como iglesia, creo que no sabemos cómo navegar para que la gente llegue de una creencia a una experiencia que se vuelva una convicción, ¿no? Y entonces esperamos que la gente tenga convicciones basadas en creencias solamente, pero nos falta la experiencia. Necesitamos poder experimentar a un buen padre para poder creer en él. Que creo que o sea, pensamos que necesitamos que la G tenga... La G. Pensamos que queremos que la gente tenga fe para creer en nuestros argumentos y no para creer en Dios. Exactamente. ¿No? Y la neta es que para nuestros argumentos no son tan buenos a veces, ¿no? No, al contrario, por eso, o sea, creo que para muchos de los argumentos de la iglesia se necesita mucha fe para creerlos. Sí. Y hay mucha gente que usa su fe para creerlos en esos, ¿no? Pero, o sea, la otra cosa que también quería tocar es esto. En esos momentos que yo he tenido de crisis existencial, donde dudo de Dios, donde... O sea, una de las cosas que siempre creo es en la bondad de Dios, ¿no? Tengo fe en la bondad de Dios, pero hubo una temporada de mi vida donde estábamos pasando una dificultad muy grande y Dios me dijo esto, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Dios me dijo, ¿cómo sabes que...? O sea, pero tuve este pensamiento, ¿no? Que fue como la bondad de Dios o tener la fe en Dios no es un antídoto para esta realidad. Sí. No es un antídoto para no sentir tu dolor. No es un antídoto para nada más decir como, ay, bueno, pues ya tengo fe en Dios, todo va a pasar, no siento mi dolor. No. Es pasar por todo ese dolor, pasar por todo ese, o sea, por ese sentimiento de pérdida, por ese dolor y decir como a pesar de eso sigo creyendo en Dios, pero ya no es como una justificación para decir, no, todo está bien. O sea, ya no lo voy a sentir, ¿no? Y creo que es súper importante esto también es como, no es un deber de creer, sino es un creer porque estás experimentando. Hay una oportunidad para ti para experimentar la bondad de Dios en medio de esas circunstancias, ¿no? O sea, su promesa es que Él es el consolador. Su promesa no es que no va a haber dolor, ¿no? Entonces, o sea, lo hacemos. Creo que estos momentos de duda salimos de ahí no porque debamos hacerlo, sino porque nos apuntan a alguien en quien, por lo menos para mí, ha sido como he experimentado que es confiable. Sí. Entonces es su mano la que me hace atravesar estos momentos de duda no de argumentos, de duda de decir como no sé dónde estoy parado, no sé qué es real acerca de, ¿no? Sí, o sea, y el pensamiento que yo tengo de todo esto, o sea, de lo que venimos hablando en todo este episodio es esto, ¿no? O sea, creo que se me viene la historia de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena, ¿no? O sea, y yo siempre lo uso como esa ilustración de Jesús diciendo, o sea, en la vida les va a ir de la fregada, o sea, ¿no? Van a tener tormentas, los van a tratar de destruir, pero tú decides si estás parado sobre la roca, que para mí, o sea, aplicándolo a lo que estamos hablando el día de hoy, la roca es como esa fe que tengo, que, o sea, Jesús no está diciendo, si estás parado sobre la roca, entonces la tormenta ya no viene, la tormenta ya no te toca, sino estoy parado sobre la roca. Es una fe firme, es una creencia firme en quién es Dios, en sus enseñanzas, y eso me mantiene a flote para seguir adelante.
Y la otra es las arenas movedizas de la duda, de las creencias que tenemos, de no sé si sea verdad o no. Expectativas no Y cumplidas. muchas veces eso es lo que te tira más que tener una fe firme. Y lo he visto en la iglesia y creo que, o sea, no sé por qué, digámoslo así, Dios lo hizo de esa forma, pero, o sea, lo he visto en la iglesia de gente y creo que eso es lo que pasa muchas veces a la gente. O sea, nos sucede la vida, ¿no? O sea, nos pasan situaciones y creo que eventualmente llegamos a un punto de necesito creer en algo más grande que yo porque ya me di cuenta que yo no puedo. Sí. O sea, necesito creer en algo más grande que yo, que me apoye porque con mi propia motivación, con mi propia certeza, o sea, porque es lo mismo, ¿no? O sea, podrías tener la ciencia detrás de por qué te pasa lo que te pasa todos los días, pero eso no te va a traer paz como la trae la fe. No te va a traer esperanza, no te va a traer... Y bueno, lo mismo. En esa temporada que yo estaba pasando por una situación muy difícil con mi esposa, lo mismo, Dios me dijo, o sea, fue este pensamiento donde Dios me dijo, deja de preguntar el por qué pasó lo que pasó, sino pregúntate el para qué pasó, ¿no? Y llegué a esta conclusión de sí, o sea, si Dios se me apareciera y me dijera la explicación científica de por qué pasó lo que pasé en esa situación y las decisiones que me llevaron a eso y todo, eso no me traería paz. No traerá consuelo tampoco. No me traería consuelo. Entonces, creo que la fe es como esta roca firme que nos mantiene firmes en la vida a pesar de lo que pasa y que muchas veces tenemos que experimentar suficientes decepciones en la vida hasta que llegamos a este punto necesito creer en algo más grande que yo, ¿no? Y creo que también ahí donde nos metemos a veces en problemas y creo que mucho del desencanto actual de los jóvenes con la iglesia es porque nos enseñaron a tener fe en la iglesia y no en Dios. Sí. ¿No? Y entonces la iglesia es la fuente de todas las cosas que queremos recibir: paz, esperanza, afirmación, amor, etcétera. ¿Y qué crees? La iglesia está hecha de un montón de gente que no va a poder hacer eso. De seres humanos como tú y yo que somos imperfectos. Exactamente. Entonces, o sea, también entender que nuestra fe y nuestras creencias no están puestas en una iglesia, en una comunidad que hace un montón de cosas, en la manera de interpretar la Biblia de un pastor o de un grupo de personas, sino está puesta en una persona. Y eso es un trayecto que, por lo menos para mí, que llevo toda la vida en la iglesia, o sea que soy de cuna cristiana, yo tuve que tener ese encuentro de decir, tengo que dejar de vivir de la fe de alguien más, de la fe de una comunidad, de la fe de mi grupo de jóvenes, de la fe de mi pastor de jóvenes, para yo saber, yo poder experimentar la persona de Dios y en eso basar mi fe, ¿no? O sea, mi fe está puesta en la persona en la que yo conozco que es confiable, que es Dios. ¿No? Y eso es lo que a mí, por lo menos, eso es lo que, o sea, eso es lo que me hace levantarme en la mañana. Y eso es, para mí, es inmovible. Puedo estar desencantado con la iglesia, puedo estar dolido con la iglesia, puedo escuchar, puede cambiar mi percepción acerca de mi entendimiento del mundo, de la ciencia, de la sociedad. Pero lo que no cambia es que Dios sigue siendo confiable, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo la misma persona que Jesús reveló ser. Y eso lo confirmo a través de las experiencias que yo tengo con Él. Me encanta y lo vi hoy en la mañana y quiero citar a Dostoyevsky, que por cierto, Dostoyevsky es un escritor ruso que escribió... Tenía que ser ruso, ¿no? Si no estoy equivocado, me voy a ver aquí súper ignorante, pero escribió Guerra y Paz y también... Casi seguro que los hermanos Karamazov, que son así obras clásicas, ¿no? Yo solo conozco a Perucita Roja. Pero dice, yo creo en Cristo y lo confieso no como un niño. Mi hosana ha pasado a través de la enorme caldera o la enorme horno de fuego de la duda, ¿no? Y creo que es esto, ¿no? O sea, la fe no es no tener duda. La fe es saber en quién confío. ¿No? Y por medio de eso, o sea, yo puedo asumir cosas acerca de Dios cuando no entiendo porque he experimentado cómo es en el pasado. Eso es lo que me permite creer, ¿no? O sea, el tener fe, la fe es el punto de partida que te lleva a la experiencia, pero después es la experiencia la que mantiene la fe. Y la experiencia es la que me lleva a ser transformado, ¿no? Y lo que hablamos del arrepentimiento, del renovar nuestra mente, ¿no? Todo eso comienza porque tuve una experiencia. O sea, ¿por qué es que es la respuesta? Nuestra fe es la respuesta a la invitación que Dios nos está haciendo de sentarnos a la mesa y conocerlo. No, y ahorita que decías es totalmente igual, ¿no? O sea, yo crecí en la iglesia, o sea, pasé por todas las clases dominicales que te puedas imaginar, me sé
o sea, creo que tengo buen conocimiento de la Biblia, o sea, ¿sabes? Sé muchos conceptos. Nuestro padre Abraham. El Salmo 119, o sea... Los puedes coordinar todas las manos y los pies. Todo eso no me llevó a creer en Dios. Todo eso no me llevó a tener fe en Dios. Y es lo que, o sea, puedo rescatar. No fueron las experiencias y el yo decir, quiero experimentarte, Dios, sin importar lo que yo haya pasado en la iglesia, fue lo que me llevó a creer en Dios, ¿no? Entonces, creo que el punto al que queremos llegar con ustedes es eso. O sea, creo que para mí está bien dudar. Tu fe no es tanto lo que Dios hace o no hace, sino es la persona de Dios. Y incluso si hay personas que no creen en Dios, está bien. O sea, eso está bien, pero creo que la oportunidad es darle una, valga la redundancia, oportunidad a Dios para que lo puedas experimentar, ¿no? O sea, para mí eso es la fe. La fe no es... o sea, no es esta fórmula de decir, ya tengo todo, o sea, ya sé lo que va a pasar y tengo certeza de aventarme al precipicio, ¿no? Porque, o sea, si yo ahorita me paro en esta ventana, la abro y digo, tengo fe de que Dios me va a rescatar, probablemente me muera, ¿no? Porque, o sea, eso no es la fe y a veces lo reducimos a eso. Sí, y también creo que creo que un pensamiento que es escurridizo y se mete y es como que la fe es una moneda con la que compramos cosas de Dios, ¿no? Y sí. Entonces, y la fe la acumulamos a través de no dudar, a través de leer la Biblia, a través de ir a la iglesia, etcétera. Y cuando la necesitamos, ¿no? Porque necesitas un coche nuevo, entonces ya lo tienes y tú solamente lo dices y lo crees y ya con eso es suficiente y Dios lo va a hacer. Y es como, parece que le estamos como torciendo la mano a Dios, ¿no? A través de nuestra fe, decir, me debes, ¿no? No es eso, ¿no? O sea, y también lo que Dios quiere darnos no está limitado a qué tanto creemos o no creemos que pueda pasar, ¿no? Sí. O sea, depende más que confiamos en lo que Él nos está diciendo. O sea, decir, no sé. O sea, inclusive hay momentos donde yo así de, no sé si pase. O sea, tengo miedo de que no pase, ¿no? O sea, y eso no es falta de fe. ¿No? O sea, eso es una oportunidad para agarrarme de Dios, de decir, no sé, no creo que pase, pero estoy aquí para experimentarlo contigo y caminar a través de esto, ¿no? Sí, o sea, y nada más para terminar, incluso para mí muchas veces, en esas situaciones donde sí quiero algo, donde sí deseo algo, creo que la fe para mí se ha visto reflejada en creo en ti, Dios, a pesar de si lo haces o no lo haces. Sí. Creo que ahí para mí se ha visto la fe reflejada y que generalmente, o sea, porque sí ha habido veces que le digo, creo en ti, Dios, o sea, una fe genuina en mi corazón, decir, no importa lo que hagas o no hagas, yo voy a seguir teniendo fe en ti. Y generalmente lo que hace eso es que, o sea, esa ha sido mi experiencia, no sé si de alguien más, pero que siento que Dios dice como, ok, ya tuviste fe, entonces te voy a dar lo que querías, porque genuinamente creíste a pesar de... O sea, ya creíste antes de que te lo diera o no te lo diera. Sí, porque no condicionaste a Dios al resultado, exacto, ¿no? Y muchas veces sí también no ha pasado lo que quería y sigo teniendo fe en Dios. Y creo que a veces eso es lo que no somos capaces de hacer, sino lo reducimos a si sí lo hizo o no lo hizo. Y si no lo hizo, entonces fue porque no tenía fe suficiente o porque a lo mejor Dios no lo quería, ¿no? Sí. Entonces, amigos, tengan fe. Fe. Sí, o sea, fe es un proceso difícil. Fe es dudar, fe es mantenerte a pesar de, pero creo que hacia eso vamos, hacia la fe es lo que me permite tener la experiencia con Dios. Y creo que nada más como último, como invitación que les hago es, no nos conformemos con fe en creencias, sino busquemos. Porque creo que podemos empezar ahí. Uh-huh. Alguien más puede llegarme y me dice, oye, Dios es así. Y tú así, no manches, ¿en serio Dios es así? Tengo fe así en tu creencia. Wow, sí, está bien padre. No manches, yo quiero conocerlo, ¿no? Y que eso me tiene que llevar eventualmente a la experiencia de decir, oye, tú eres Dios, me dijeron que eras así, yo quiero conocer esa parte de ti, ¿no? Y creo que esa es la invitación que todos tenemos de conocer, tener una experiencia real con la persona de Dios y con quién dice Él que es. Y este es también, Él es un Dios confiable. Podemos confiar en que Él es quien dice que es. Sí. No secuestrarlo a lo que nosotros queremos que sea, sino confiar en que Él, lo que Él ha dicho acerca de sí mismo es confiable y podemos poner nuestra fe ahí porque es una roca sólida, ¿no? Porque no nos va a jugar
una jugarreta, no nos va a hacer una as bajo la sorpresa. manga. No es el esposo que se portaba muy bien de novio y cuando ya te casaste te va a meter tus bofetadones, ¿no? No tenemos ese Dios. Tenemos un Dios que ha sido claro acerca de quién es y lo reveló en Jesús, ¿no? Sí. Pues bueno, pues Gracias por venir a ver, pongan esto en 1 punto. Gracias. Gracias, amigos, por escucharnos. Recuerden que está el Patreon y también se vienen las entrevistas de catalizadores, así que eso no se lo pueden perder. Adiós.